Anel Ferreras, tú sabes que te estoy invitando aquí al podcast, lo cual nos honras que estés aquí. Y definitivamente la revolución de las redes sociales es algo impresionante. Porque así como uno se puede exponer que es lo más común a todo lo que tiene que ver con distracción y entretenimiento para desviarnos de las cosas en realidad más importantes, como está aconteciendo en el mundo en la actualidad. Cosas importantes como, a través, reitero, de la manipulación de la percepción del ciudadano común, pequeños grupos, tanto en el orden internacional como local, prácticamente, que son genios, quienes orquestan todo esto, le están robando ya el futuro inmediato, tanto a los que estamos todavía con deseo de seguir viviendo con propósito, como a nuestros hijos y nuestros futuros nietos. Algo que me llama mucho, reitero, la atención de ti, que me llegó, alguien me envió algo tuyo en redes sociales, comencé a seguirte, y tú luego inclusive me has pedido compartir algo de material de las cosas que tú subes. Algo que me llamó la atención es que es quizás el común denominador en casi todas las personas que comunican, el arte de la comunicación, salvo, no voy a puntualizar, quizás que se puedan contar con la mano del dedo de mi mano derecha, periodistas. Muy poco hacen el recurso el cual Dios le dio, el don que tengan de comunicar, lo utilizan para ventilar la verdad. Hoy en día, por ejemplo, yo hace años, casi ya 20 y pico de años, dejé de ver televisión. Me di cuenta que o yo pertenecía al grupo el cual vivía completamente ajeno a la realidad, a lo que acontecía de fondo. Me mantenía en la rama con entretenimiento y distracciones que no me permitían a mí trascender en un ámbito u otro que yo decidiera. Porque al fin y al cabo el tiempo que tenemos es limitado. Y yo, quienes me siguen, nos estamos conociendo ahora, siempre he sido un abanderado de la verdad. Y en las cosas por las cuales tengo aquí el podcast de Vida Sana con Juan Carlos Simón, es hablar de la dominicanidad, del fenómeno que está pasando en República Dominicana, que es prácticamente algo planificado, ejecutado a través de órdenes que envían aquellos poderes transnacionales, donde yo entiendo que la República Dominicana ya no es ni siquiera soberana. En muchas ocasiones, con diferentes personalidades muy entendidas que he entrevistado aquí, siempre he ponderado el hecho de que yo soy muy reflexivo. ¿Por qué los organismos internacionales nos siguen prestando dinero sabiendo que no podemos pagar? ¿Por qué permitimos injerencia a todo el ámbito, incluso en todas las esferas que tengan que ver cultura, educación, valores? Todo lo que nos define a nosotros se nos definía, porque eso ya está desapareciendo prácticamente. Porque ya en las escuelas hoy en día, el currículum de educación está permeado por la asquerosa agenda globalista, la ideología de género, que se está instaurando incluso aquí en el seno del gobierno, con representantes como, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que sabemos que eso prácticamente a través de papeletas de los famosos organismos no gubernamentales, la ONG, Soros, todo ese tipo de cosas que están pasando. Pero te doy la bienvenida, Papo, y la verdad que el espacio es tuyo. Quiero que tu voz, en un diálogo orgánico, pueda llegar al público que consume nuestro contenido, para tú ilustrarnos en la dimensión que tú lo haces tan magistralmente sobre la dominicanidad, la historia, qué acontece y por qué está pasando hoy en día eso en nuestra isla. Quisqueya del lado, la Hispaniola del lado de República Dominicana. Bueno, yo agradezco que tú me hayas invitado. Realmente uno no hace opinión pública, en mi caso, para alcanzar mercados específicos. Yo lo hago simplemente para, en mi conciencia histórica, estar del lado correcto de la historia. Por los procesos históricos siempre se van repitiendo. Si los dominicanos supiéramos nuestra historia, hoy estuviéramos en una posición de asombro colectivo. O estuviéramos en otra posición, quizás, ¿verdad que sí? Sí, porque mira, la población dominicana del 1822, siglo XIX, es prácticamente la misma sociedad del 2024.
Hay herramientas de comunicación digital, estamos en la era de la posverdad, estamos en la era de la inteligencia artificial, la estrecha, la básica, la supra. Estamos en la era del Internet de las cosas, una nevera que le hace un pedido a Amazon cuando le hace falta algo dentro a través de un sistema de inteligencia. Tú te das cuenta porque te debitan. Pero en aquel momento nosotros teníamos el Vironai, el juego de gallo, la lavada del río, no en la lavadora automática, sino a tabla. Pero era una sociedad que estaba perdida en la identidad. Y por eso los haitianos entran en el 22 y por eso entran ahora. Ahora, ¿qué sucede? Todo esto empieza con el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Todo lo que estamos viendo hoy, que nos afecta, empieza en el año 1453, con la caída del Imperio Bizantino, o mejor conocido el Imperio Romano de Oriente. Cuando los turcos otomanos tumban la ciudad de Estambul, lo que hoy conocemos como Estambul, en ese paso importante de agua, el Bósforo, entre el Mar Negro y sale al Mediterráneo. Ese era el centro del mundo. Todos los productos asiáticos coincidían en ese punto estratégico con el capital europeo. Cristóbal Colón, que en la historia nos hacen una narrativa como el descubridor de América, pero en principio no era ningún descubridor. Era un navegante, un comerciante de la mar, que bajo el postulado de que navegando al sol poniente se llegaban a las Indias porque habían interrumpido el paso terrestre de ese comercio importante, terrestre y marítimo, a través del Mediterráneo. Entonces Colón, por accidente histórico, después que salen de la península ibérica, llegan a la isla de San Salvador, en ese momento llamada Guananí. Finalmente pasa por Cuba y hace un primer, no un asentamiento, porque el primer asentamiento del Nuevo Mundo fue la Isabela, pero hace una especie de fortín accidental llamado el Fuerte de la Navidad, con una de las embarcaciones que también es otra construcción. No era la Niña, la Pinta y la Santa María, eso no es verdad. La Santa María era la gallega, la Pinta la pintá. Un grumete es un marinero de poca experiencia, parece que comete un error y encalla una de las embarcaciones. Con la madera de esa embarcación hacen un fuerte de la Navidad porque no todos cabían. No fue que lo dejaron a propósito, no cabían. Y dice la historia que Colón deja 39 tripulantes. Yo me imagino, uno haciendo un transporte en la historia, de que, imagínate usted, los hombres en la mar encuentran aquí en una población que no sabían quiénes eran todavía. Por eso el nombre de indio mal utilizado era pensando que estaban en el territorio de la India. Por eso a los aborígenes le llaman indios. Mujeres con poca vestimenta por un tema cultural y étnico en los pobladores de la isla de Santo Domingo, que para esa época se dividían en los 5 cacicazgos: Marién, Higüey, Jaragua, Maguana. Esos aborígenes matan a los 39 tripulantes y en la primera etapa dice la historia que cuando lo matan lo dejan con los pies afuera, porque en la creencia aborigen entendían de que esa divinidad superior lo iba a ver y lo iba a revivir. Es una creencia medieval. Colón vuelve y hace el primer asentamiento en lo que se llama hoy la provincia de Puerto Plata, en la Isabela. Luego viene transitando por unos conflictos internos entre uno de los tripulantes y descubren en la ría de los Sama un lugar estratégico para fundar la ciudad, la Nueva Isabela, que era en la parte oriental del río Sama, donde hoy está Santo Domingo Este. Luego de un ciclón salen algunas hormigas llamadas Caribe y aparentemente hay una confusión, hay una narrativa histórica entre las devastaciones del ciclón y el levantamiento de ese hormiguero, porque en la parte oriental del río Sama
precisamente frente a lo que hoy es Barceló o el Politécnico María de la Altagracia, Pomaví, allí había un cementerio milenario, aborigen. De hecho, en un momento determinado, siendo yo un muchacho, un niño, yo recuerdo que muchas veces nos despachaban del Pomaví porque brotaba una serie de gases importantes en esa área, de metano. Dicen, yo no lo vi, que ahí hay cocinas de personas que utilizan ese metano para cocinar todavía. Entonces, los españoles fundan la ciudad amurallada de Santo Domingo, la primera fortaleza de América, Fortaleza Osama, el primer castillo, la Alcázar de Colón, y hacen una ciudad amurallada con 7 puertas, entre 7 a 9 puertas. La puerta más famosa, la Puerta del Conde, la Puerta de la Misericordia, la Puerta de la Tarazana, la Puerta de San Carlos. La ciudad de Santo Domingo tenía la dinámica de que cerraba la puerta al atardecer del día y lo abría con el cantar del gallo. Para esa época, 1586, si la memoria no me falla, hay un inglés llamado Francis Drake que rompe la ciudad de Santo Domingo. Pero él entra entre Manresa y prácticamente la entrada de San Cristóbal. En esa área entran las embarcaciones de Francis Drake. Y era normal porque después del descubrimiento de América, la mayoría de las potencias europeas, España, Francia, Portugal, el Reino de los Países Bajos, Alemania, tenían en la mar las embarcaciones. Usted recuerda, y todos los dominicanos recuerdan, lo que son la era de la piratería. Allí está Black Sam Bellamy, Benjamin Hornigold, Anne Benny, Edward Tal, que era muy famoso como Barba Negra en la sátira o en las películas de los piratas del Caribe. Eso era real. Y los piratas del Caribe tenían 3 lugares específicos para pernotar. El primero era Nassau, que era la capital de los piratas del Caribe. Nassau en las Bahamas, la Isla de la Tortuga en Santo Domingo y Port Royal en Jamaica. Nosotros cometimos, y cuando digo nosotros me refiero a los criollos españoles, un error histórico que nos costó todo lo que estamos pagando hoy, que fue una visión radical del catolicismo de la época sobre esa visión centrista en el Dios en ese Dios católico que era en principio de la colonización, según la manifestación de los propios españoles, un Dios agresivo, aunque también conciliador de la familia. Porque date cuenta que en el centro de América, en la mayoría de las ciudades, habían 3 cosas en el medio del parque principal. ¿Qué había? Una iglesia, una capitanía y una alcaldía. Cuando los españoles llegan aquí, la isla la parten prácticamente en 2 y crean 2 alcaldías. Las primeras 2 alcaldías de la sociedad criolla española, posterior a la República Dominicana, era la alcaldía del norte con asiento en La Vega y la alcaldía del sur con Santo Domingo. Pero para la época del 1605, un emisario religioso se da cuenta que en esta división política de los criollos españoles habían unos puertos importantes que estaban traficando con piratas y mercaderes de la mar. Donde hay comercio, hay intercambio de todo, cultural, de mercancía. Entonces, ¿qué éramos nosotros para esa época? ¿Qué era la sociedad criolla española para el 1604, 1605? Nosotros teníamos 5 regiones en el Cibao, 4 regiones en el sur y 2 en el este. Solamente existía Santa Cruz del Ceibo e Higüey en el este. En el sur, la sociedad cosmopolita era Asua de Compostela, San Juan de la Maguana, Neiva y La Yaguana. La Yaguana 3 veces devastada, primero por los ingleses, luego por los franceses y finalmente por los españoles. Y en el Cibao, entonces, La Vega Real, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Montecristi y Vallajá. En esos puertos, Puerto Plata, Montecristi, Vallajá y La Yaguana, se encontró que en ese tráfico comercial habían Biblias luteranas, porque coincidió en la era de la colonización del Nuevo Mundo 3 acontecimientos fundamentales, que fue el descubrimiento de América, la invención de la imprenta y la 95 tesis de Martín Lutero. Esa apertura al conocimiento de la verdad sobre los episodios bíblicos, de que tú no eras salvo porque pagabas,
sino que era salvo porque la gracia de Dios manifestaba el perdón del hombre, que es la tesis que se consulta hasta el momento en esa religión monoteísta y la segunda religión abrahámica del padre Abraham. Nosotros entonces decidimos devastar toda la parte occidental de la isla. No solamente fue Montecristi y Puerto Plata con la fundación de Monteplata, o Vallaguana con la fundación de las dos ciudades, Vallajá y La Yaguana. También se mandó a devastar a Neiva y a San Juan. De hecho, esa cultura de los animales cimarrones... ¿Qué implica devastar? Destronarlo todo, quemarlo todo y movilizar a la gente para la parte fortificada de la isla. O sea, dejen todo eso abandonado y vengan a vivir cerca de la zona de impacto de Santo Domingo para que ustedes no tengan contacto con esa Biblia luterana. Ese era el principio de las devastaciones. Fue un tema de una visión religiosa. Pero en la Tortuga entonces había una lucha entre piratas de diferentes países europeos, pero finalmente son los franceses los que tienen el control. De hecho, el río Masacre no se llama Masacre por la matanza de Trujillo del 37, la matanza de Perejil. No, se llama Masacre porque unos patrulleros españoles habrían fusilados allí a un grupo de bucaneros franceses que estaban en esa parte, porque esa frontera siempre ha tenido problemas. Desde el principio de las devastaciones de Osorio y mucho antes, con la era de la piratería, siempre hemos tenido problemas. Lamentablemente, estos pobladores llegan. Tú sabes que nosotros tenemos todavía en el 2025 animales que son cimarrones en esa área. Resulta que una de las comunidades, precisamente la comunidad de La Yaguana, no aceptó las posiciones del gobernador Antonio de Osorio. Y ellos decidieron irse a Santiago de Cuba. Por eso los cubanos y los dominicanos de la área de Santiago de Cuba nos parecemos tanto. Sí, hay una similitud muy grande. Y sobre todo en la forma de hablar. Y ellos se fueron allá. Ellos le mandan un mensaje al gobernador Antonio de Osorio y le dicen: nosotros vamos a volver, pero nosotros vamos a volver por Santo Domingo. Y él envía a un militar llamado Farfán de los Godos. Ese mismo Farfán de los Godos es en honor a él el que le ponen el nombre de las matas de Farfán. Esa fue la persona encargada de traer la población de La Yaguana a lo que hoy se conoce como Vallaguana en la provincia de Monteplata. Bueno, pero finalmente, por eso las devastaciones son 605 y 606, porque ahora nosotros cometemos el error que a veces analizamos la historia y pensamos que los acontecimientos del 1605 son los acontecimientos del 2020. No hay carreteras, no hay Caribe Tours, no hay posadas ibaeñas, no hay Jeepeta Hyundai Santa Fe, nada de eso. Lo que hay son estaciones que transita la gente lentamente a través de caminos muy mal ubicados, animales, niños, envejecientes, o sea, una movilidad de poblaciones, igual como el éxodo de los descendientes de Abraham cuando salen de Egipto a la tierra prometida. Es al paso que van. Nosotros dejamos a la suerte esa colonia. Aquí empiezan unos tratados importantes. El primer tratado, que no fue un tratado fronterizo, sino un tratado de reconocimiento poblacional, llamado el Tratado de Erimega, 1600 y tantos finales. Luego viene el Tratado de Rixip. Finalmente llega un tratado en el 1773, cuando lo hacen. Lo manifiestan en el 76 y lo endosan públicamente en el 77. Por eso el Tratado de Aranjuez, que es el primer tratado fronterizo entre la República Dominicana y Haití ahora, y entre la Polonia de Santo Domingo y Saint-Domingue en el pasado, tenía 211 pirámides. Pero ¿tú sabes qué decía ese tratado? Que el criollo español o el criollo francés que moviera una de esas pirámides o mojones que dividían la frontera era pena de muerte. Con esa rigidez se organizó la frontera de Saint-Domingue. Luego de ese tratado... Están todavía ahí, ¿eh? Sí, algunas se han modificado y de hecho la dejadez política de la isla, de aquel lado y de este lado, han irrespetado la frontera y es un error histórico.
La única garantía de progreso de la isla está en el respeto de la frontera. Y no solamente la frontera física. Nosotros hemos destruido la principal frontera dominico-haitiana. ¿Sabe cuál es? La cultural. La frontera cultural. Por eso para mí, para Janel Ferreras, más importante que el Ministerio de Defensa y que el Ministerio de Relaciones Exteriores, para los dominicanos, el ministerio más importante para nosotros es el Ministerio de Cultura. Porque nosotros tenemos un vecino que estará allí hasta el final del tiempo de la humanidad. Entonces, si tú reconoces que tú tienes allí a un pueblo haitiano que no nace el 1 de enero de 1804, eso es mentira. Y también es mentira que los haitianos son los responsables de abolir la esclavitud. Eso es mentira. Eso es una lucha francesa que viene de la Revolución Francesa del 1789, cuando en la Asamblea Nacional finalmente decapitan ese mandato del rey y de su esposa, que se había burlado con las peticiones de hambruna. Al lado derecho se ponen los conservadores que protegen al rey y al lado izquierdo entonces los revolucionarios. De ahí viene la teoría política. ¿Tú eres de izquierda o de derecha? Es de esa Revolución Francesa. Pero aquí hay un mulato en la isla llamado Auguste Vincent, o Vincent Auguste, que en el año 1790, un año después de la Revolución Francesa, a la isla llegan los aires de libertad en Francia, donde pone el hombre como el centro de la política y le da libertades plenas. Pero había una corriente contrapuesta entre las libertades de Francia y la esclavitud de Saint-Domingue. Porque esa colonia de Saint-Domingue en un momento determinado fue más rica que las 13 colonias de Inglaterra, lo que se conoce después como Estados Unidos. De hecho, de cada 66 libras de azúcar que consumía el mundo, Haití producía 66. De cada 100, 66. Cuando logran finalmente la revolución haitiana conquistar en la parte de Saint-Domingue, los franceses le dejan a los haitianos 3.000 plantaciones de café, más de 2.900 plantaciones de añil, más de 840 ingenios, más de 184 fábricas de ron, le dejan estancias de cal, le dejan aserraderos, le dejaron todo, un sistema de producción completo. Pero resulta que en el 1791 hay un esclavo africano que estaba en Jamaica y que lo vendieron a la colonia de Saint-Domingue porque cometió un error. Ese africano aprendió a leer y a escribir. Su nombre es Bogman Duty, o Duty Bogman. Y la historia lo recoge muy bien como el fundador de lo que se llamó el Pacto de Bois-Caimán. 14 de agosto de 1791 es la noche donde ideológicamente nace el pueblo haitiano. Ya tiene el primer mártir, que se llama François Macandal, que su principal mérito era envenenar los alimentos de los amos para matarlos. Luego viene la lucha del mulato Auguste Vincent, esas luchas revolucionarias, y él hace una alianza estratégica con una bruja mulata muy hermosa llamada Cecil Fátima. Pero ellos dos hacen ese prillé, esa fiesta de palo de Bois-Caimán, bajo el componente lua africano, Esidi Dantó, Esidi Fredá, Ogú Balagrí y Ogú Batalá. Estoy hablando de creencia africana. Por eso el pacto de nosotros fue distinto al pacto de los haitianos. Ellos hacen un pacto amparado en el vudú, en la creencia mágico-religiosa que viene desde la zona de África Central y Occidental. Pero los haitianos lo van creando todo, porque la gente piensa que Haití está compuesta por un grupo de africanos. No. Haití tiene más de 27 grupos de África, que entre ellos no se entendían. Por eso el creol haitiano, o el patuá como pateamento, era una mezcla sincronizada de diferentes tribus africanas, con una mezcla de Francia y una mezcla de España, de español. Haití nace dividido desde el principio
y con un resentimiento que todavía a la fecha la mayoría de los dominicanos no lo entienden. Por eso los dominicanos en la 27 de febrero le compran a los haitianos de todo, porque no entienden la historia de los haitianos, no lo comprenden. Y con este levantamiento cultural mucho menos lo van a comprender. ¿Qué hace la revolución del Pacto de Bois-Caimán? Que produce un odio y un resentimiento tan amplio hacia los blancos, porque realmente los amos franceses tenían un sistema de explotación muy sádico. Era muy diferente a los amos españoles. De hecho, de toda la colonización de América, los que tenían mayor compromiso social y de mezcla fueron los españoles. Los españoles, claro. Hacían virreinato. Claro. O sea, los ingleses. Prácticamente iban a instaurar lo que era su cultura. No, y le permitió el mestizaje de inmediato. Al contrario, lo promovía el mestizaje. Claro. Los españoles son los responsables del 1517 en adelante de permitirle a los españoles casarse tanto con aborígenes como con esclavos africanos, y no había problema con eso. De hecho, nosotros tenemos aquí platos que tienen varios siglos, que es producto de ese comportamiento entre el amo y el esclavo. Si tú vas a San José de Mendoza, tú vas a encontrar un plato que se llama gallán, que es a base de la cabeza de la vaca. Porque realmente para la época a los negros no se les permitía tener animales, solamente podían tener aves. De ahí sale ese plato muy famoso para Latinoamérica y Estados Unidos llamado el pollo frito. Sí. Sale de un plato negro. Pero sí, eso lo sabía yo. Sí, entonces, cuando el blanco mata a la res, le entrega que las vísceras, las patas y la cabeza al negro, pero para que lo deseche. Y el negro empezó a condimentar esos desechos y lo hizo alimento. Y a pesar de que nosotros tenemos el estofado en España, pero el sancocho, el cocido, el mondongo, la tripita, la fricura, fueron realmente platos de desecho de los negros. Volvamos a la parte del asunto de cómo, para centrarnos en la parte del resentimiento de la comunidad esclava que se subleva en la parte occidental de la isla, bajo el dominio de los amos franceses. Tú decías que eran sádicos, ¿verdad que sí? Era muy sádico, tan sádico que cuando Auguste Vicent le plantea... Mira, la sociedad de Saint-Domingue se dividía en tres bloques. Los Grand Blancs y los Petit Blancs, que eran los franceses. Grand Blanc era lo que tenía mayor potestad, una oligarquía amplia, y los Petit Blancs, los de pequeños comercios. Los mulatos grandes y pequeños, dependiendo del nivel de mestizaje en la sangre, de mulataje en la sangre, y los africanos, que eran el 84% de la población. Cuando Auguste Vicent le plantea la liberación de los mulatos, porque fue una alianza mulata-negra la que provocó la revolución, él cruza para este lado de la isla, para la isla parte española, y aquí lo atrapan y se lo entregan a los colonos franceses. Y Auguste Vicent lo matan con la muerte más criminal de la época. Lo matan con la rueda, le quiebran los huesos. A él y a 350 revolucionarios junto con él. Pero finalmente cuando Toussaint Louverture, que su nombre era Francois-Dominique Toussaint, Louverture era porque era el iniciador en términos... Louverture. Sí. Él hace una alianza estratégica con un francés antiesclavista llamado Sontonax. Y termina luchando del lado de los que van a abolir la esclavitud. Recuerda que en el 1789, 10 años después de la Revolución Francesa, llega ¿quién? Llega Napoleón. Entonces, esa parte, cuando termina la Revolución Francesa, y ya se establece nuevamente la esclavitud, aquí llegan entonces un cuñado de él llamado Leclerc. A Leclerc lo mata la fiebre amarilla. Y ese componente místico del trópico juega a favor de Haití. Ya Toussaint queda prisionero en Francia y el segundo de Toussaint, llamado Jean-Jacques Dessalines, el 1 de enero, después de la Guerra de los Cuchillos, en 1799, entre las dos tendencias, porque Haití nace dividido. Haití nace dividido desde su propia revolución, a tal punto que Dessalines logra la independencia en el 1804, el 1 de enero. Y en 9 meses, escucha bien, en 9 meses que él logra la posesión del trono,
lo primero que hace Dessalines es que se convierte en aquellas cosas que han combatido. Por eso los haitianos tienen una incoherencia histórica. Dessalines se convierte en monarca con el nombre de Jacques I. Pero Dessalines tiene dos aliados fundamentales en esa revolución. ¿Quiénes son? Alexandre Pétion, que su nombre real era Alexandre Sebex. Él era hijo de un rico francés y estudió en la Academia Militar de Francia. Pero Alexandre Pétion era la herencia ¿de quién? De Auguste Vicente. Y por otro lado, entonces, un africano llamado Henri Christophe. Ellos dos terminan matando, uno por acción y el otro por omisión, a Dessalines 24 meses después de lograr la independencia. Pero ¿qué dice la cultura haitiana sobre la revolución de Dessalines? Dicen ellos en el sincretismo mágico religioso que Dessalines logra la independencia bajo los efectos de un lugar llamado Candelo Lafronté. Y te decía en un paréntesis que mientras nosotros fuimos creyendo en esa tradición judeocristiana que nos fue muy bien con el catolicismo, independientemente de su formalidad radical, los haitianos le fueron cambiando los nombres a las deidades de la península ibérica. A San Miguel Arcángel le pusieron Believe Ingantoné. A Santa Ana de España le pusieron Anaísa Piedantó. A Santa Clara le fueron poniendo sus nombres. A San Jerónimo Gumbalagrí. Al Varón del Cementerio le pusieron San Elías de Monte Carmelo. O sea, le fueron cambiando los nombres a los cuadros y a las imágenes y poniéndoles nombres de las deidades africanas. Y de ahí viene esa confusión rastrera, donde aquí hay gente que dice de que ese gagá es dominicano. No, el gagá es una manifestación africana haitiana que se concentraba en los lugares donde había mayor cantidad de haitianos trabajando la explotación, sobre todo de la caña. Pero eso no es una tradición judeocristiana. Nosotros tenemos una tradición totalmente diferente. Pero 24 meses después, Alexandre Pétion y Henri Christophe logran la independencia y destronar a Dessalines. ¿Pero qué hacen ellos? Ellos dividen Haití en dos. Esa división que usted ve hoy en Haití, eso viene del 1806. Una parte se queda en el norte y crea el reino de Haití. Henri Christophe se convierte en Henri I. Y él es que crea el Palacio de Sanssouci, el Palacio de la Bastilla, todos esos palacios hermosos que hay en Haití, que algunos son patrimonio cultural de la humanidad y patrimonio tangible de la humanidad, fueron creados bajo la gestión errónea de convertir al pueblo haitiano en una monarquía. Y él creó su reina consorte y sus querubines, todo. Él creó todo en Haití, porque los haitianos lo van creando todo. Y el más inteligente, y te decía, que fue a estudiar a Francia, es Alexandre Pétion, Alexandre Sebex. Él crea la primera república de Haití. Es por eso que él es el primer presidente haitiano. Es Alexandre Pétion. En el año 1815, él encuentra a Simón Bolívar varado en Jamaica, lo manda a buscar y le entrega los recursos y las armas napoleónicas. Y por eso es que Bolívar, o mejor dicho, los venezolanos y los haitianos tienen una alianza estratégica que se origina desde el 1815 con la manifestación de Pétion hacia Bolívar. Él muere también por la fiebre amarilla y lo sustituye Jean-Pierre Boyer. Cuando Henri Christophe se mata, que se mata con una bala, se dice que de oro, otros hablan de plata, por la creencia de que de la única forma que podía morir por el pacto del vudú era con una bala de ese nivel. Entonces Jean-Pierre Boyer unifica el reino de Haití y la República de Haití. 1820 la unifica. Pero esa lucha de unificación del territorio también le tomó, ¿con qué? Con unificar la parte oriental de la isla, y cruzan para este lado. Y encuentran una población criolla española con las mismas características que ha encontrado Haití a los dominicanos del 2024. Nosotros hoy estamos perdidos en dembow, muecadams, drogas, lavado de activos, incultura. Ahora nosotros estamos en esta tragedia del levantamiento de la comunicación 2.0, que es por donde transitan las redes sociales. Nosotros estamos viendo de que solamente es necesario que tú promuevas la incultura para que sea figura pública. Ahora es todo lo contrario. De hecho, yo he manifestado en algunos escritos que he hecho
de que así como en el mundo existe la era del Renacimiento, el Romanticismo, Sí, ahí sí estamos claros. el Barroco, Sí. nosotros estamos en la era de la degradación mundial, donde lo incorrecto parece correcto y lo torcido parece derecho. Y el principal ejemplo yo lo hago con uno de los casos más famosos de la sociedad dominicana. Un joven que sube a una tarima y con un discurso engañador te ofrece un apartamento o una CRB. Un hecho que debió ser rechazado por la sociedad. En Japón lo hubiesen fusilado con la cultura japonesa. Le provocó a él a partir de ese momento ser figura pública y lo convocan a Discoteca del Cibao como un presentador de lujo. Porque él fue el que engañó a una joven en un concurso de belleza. Pero aquí hay escenarios como este que tú planteas, porque yo te felicito, tú utilizas ese medio, este podcast, para difundir ideas positivas o que tú entiendan que son positivas o simplemente que tú entiendes que nos ayudan a preservar lo que dio origen al pueblo dominicano. Yo lo que hago prácticamente es una cruzada de despertar o dar la posibilidad de entender que hay otra dimensión, porque yo creo que el dominicano promedio vive en una realidad paralela. O sea, y yo creo, bueno, puedo decir casi tengo la certeza, que entiendo el origen de todo esto. Esto es prácticamente una estructura de reingeniería social. Exacto. Para permitir la injerencia extranjera y crear lo que se está buscando, que es la unificación de la isla, solamente por el hecho de que hay una gran cantidad de intereses que están muy allá del conocimiento y la visión nuestra, que desea seguir enriqueciéndose de los recursos en Haití y República Dominicana. Entonces, fíjate, por ejemplo, que las reflexiones que yo he hecho, papo, escúchame que te tutee de esa manera, No hay problema. es el hecho de que yo sé lo que pasa de fondo aquí. Yo sé cómo el tentáculo de la internacional, en cualquier nombre que tú le quieras poner, ha permeado incluso a un nivel en el cual la mayoría de las personas que están supuestas a tener un papel protector a la dominicanidad y de la cultura, vendieron su alma al diablo. ¿Tú me entiendes? Porque no es cierto, por ejemplo, que aquí no haya los recursos. Y como dijo un señor muy famoso, ahí tiene que conocerlo, que se requiere de mucha solvencia testicular para ser un modelo de salvar el país, no igual, pero similar de Nayib Bukele, por decirte algo. Mira, lo que pasa, y tú estás correcto. Realmente aquí hay un plan. Y ese plan es un modelo de ingeniería social, pero perfecto. Mira, yo pienso que desde el descubrimiento de América hasta hoy, en América, desde la Patagonia hasta Canadá, no se había implementado un plan tan perverso, tan perfecto y tan bien organizado como la reingeniería que se está haciendo en la fusión de Santo Domingo con Haití. Está pasando prácticamente en todos los países. Yo siempre he dicho, por ejemplo, lo podemos ver como en muchos países, se está permitiendo eso en Europa, se apertura la frontera, la migración de medidas prácticamente para abolir todo lo que existe culturalmente e implantar el caos. Fíjate cómo en Estados Unidos, el gobierno anterior, pues la campaña que tenía de desinformación y distracción para permitir la migración, especialmente de una cantidad de gente que son aberrantes a la sociedad. Yo te puedo decir que yo conozco personas que van a consultarse conmigo de barrios calientes de aquí, que me dicen aquí los barrios, me refiero aquí en Santo Domingo, se han quedado prácticamente vacíos. La gente se iba, claro. La gente se iba a México para irse por la frontera para Estados Unidos, ¿tú me entiendes? Pero y aquí está pasando lo mismo prácticamente con Haití. O sea, nunca hemos utilizado este medio con fines de denominación o abanderarnos de de un segmento del sector partidista dominicano. Aquí hablamos como dominicanos que amamos nuestra patria y que quienes como yo he tratado de vivir lo más desconectado posible para tener la capacidad de vivir en la realidad y no en la virtualidad que nos impone un discernimiento completamente enajenado de la realidad, darme cuenta de lo que está pasando. Porque aquí te dicen por ahí que van a hacer unas medidas de deportación, por ejemplo, masiva. Y yo recibo la semana pasada un empresario de bajito, no los dueños de este país que están en esa zona del este, sino que tiene un negocito ahí entre Verón y Bávaro, y me dice a mí, aquí es asqueroso el negocio que se hace con la emigración con los haitianos.
que los recogen y los sueltan con paga, ¿tú me entiendes? No, y como tú dices, mira, ese levantamiento de frontera, por ejemplo, en una ocasión, yo estoy en la ciudad de Nueva York e investigué, era simplemente llegar a la frontera. ¿Y para dónde tú vas? Bueno, yo voy para donde Simón. Dame su número y te daban un celular. Y tú pasabas la frontera y te decían, mantente en comunicación con la corte. ¿Quién pensaba que iba a entrar tan fácil? Y ese levantamiento de frontera a nosotros, a la sociedad dominicana, es el país que más nos afectó en el mundo. ¿Pero por qué? Porque nosotros hacemos frontera con un grupo de seres humanos que está todos los días más lejos de la civilización moderna. Mira, cuando nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, cuando nosotros estamos hablando del metaverso, los haitianos están enterrando un gallo en la tierra con cal para mantener un tema geopolítico. Cuando vino la discusión del masacre, ustedes vieron cómo de aquel lado del territorio haitiano, un grupo de haitianos hizo una simbología en la tierra con cal y enterraron un gallo como un método de discusión geopolítica. Es que los haitianos son primitivos. Pero no es que yo lo quiera decir, es que su comportamiento es ese. De hecho, a Jovenel Moïse, que es cuando inicia el plan, no lo matan los colombianos. Eso no es verdad. Los colombianos fueron parte de la trama. Por eso lo que están pensando en grande. Un grupo de mercenarios colombianos, ¿con qué objetivo? ¿Y cómo un grupo de mercenarios va a hacer una acción militar sin ruta de escape? No, a Jovenel Moïse lo matan los haitianos, amparados en el capital económico de esos mismos empresarios que viven hoy en la República Dominicana. Esa es la realidad. ¿Por qué lo matan? Para desestabilizar la isla y para levantar la frontera con un mercado de 26 millones de clientes. Esa es la realidad. Porque para el que tiene capital no ve a Duarte, ni siquiera ve a Dessalines. De hecho, yo pienso que el pueblo haitiano también es víctima de un plan. Es víctima de un plan. Al pueblo haitiano le han descabezado las libertades y su lucha histórica. Todavía Haití tiene una deuda histórica con América de su liberación, de ser el primer país latinoamericano, independientemente de su tradición africana. Estados Unidos 1776, Haití 1804. Después de ellos dos es que viene todo el sistema de liberación. Pero los haitianos nunca han podido establecerse como una nación, ni siquiera como un país. Y nosotros tenemos aquí en América la ridiculez de enviar hacia Haití de embajadores. ¿Pero embajadores de qué? Si ellos no son capaces ni siquiera de resguardar el propio territorio. Matan al presidente de la República, matan al jefe de la policía, matan al director de la academia. Actualmente matan a los médicos sin frontera. ¿Por qué tú crees que Haití ataca los hospitales de aquel lado? Para que las haitianas crucen a este lado. Todo el movimiento, mira, las bandas no existen, las bandas son una creación. Haití no se desestabilizó. Haití la desestabilizaron, que es diferente. El objetivo de las bandas es movilizar a todo el que quiere estar de aquel lado para que termine de cruzar. Vamos un poco más al fondo. Te voy a dar mi opinión, o sea, de una opinión, no. Pues eso tampoco es una opinión, pero yo tengo amigos cercanos haitianos que adoro y quiero muchísimo. Y yo siento empatía por el pueblo haitiano en el sentido que lo veo, coño, me da pena, viejo. O sea, yo sé lo que está pasando. Me imagino, digo, no sé, tú eres más entendido, tú eres prácticamente un historiador, un investigador. Yo sí recuerdo muchas de las cosas que tú acabas de decir cuando yo era en el colegio. Con la edad que yo tengo, todavía se enseñaba historia aquí y me encantaba la historia, y que de Salines, que sé yo cuánto, y la matanza de vaina, de Moca. Todo eso lo recuerdo perfectamente y tú lo refrescas de una forma muy magistral, que uno puede hasta imaginarlo. Vamos a aterrizarlo en este momento, ahora mismo, República Dominicana. Supuestamente un país que está ahora mismo posicionado con uno de los mayores crecimientos en Latinoamérica. Sabemos para quién es el crecimiento, pero se puede permear, claro, no en el dominicano pobre, sino la ostentación de riqueza y crecimiento en las infraestructuras. Y lo que pasa aquí en el turismo, sabemos que es un grupito que maneja todo eso. El dominicano promedio es tan borrego, que aunque se lo esté comiendo un cable y ve la noticia que dice creció República Dominicana, celebra con una Marta Morena, aunque se lo esté llevando el diablo. Porque ya estamos viviendo ese momento prácticamente donde la gente ni siquiera piensa. Yo lo veo de esa manera. Porque esto es insostenible, viejo. Yo tengo que pagar una gran cantidad de impuestos, viejo, y a mí no me da para llevar a mi hija al médico.
perdón, a seguridad social. Tengo que tener mi seguro privado, lo típico normal que le pasa especialmente a la clase media en República Dominicana. Entonces, ¿qué acontece de fondo? Que República Dominicana perdió la capacidad en realidad de tomar las riendas de su destino, aplicando las medidas necesarias para preservarnos dentro de nuestro marco cultural, territorial y político. Mira, hay dos cosas. Y esa respuesta es una respecto a dual sin ánimo de entrar en dobles posiciones. Lo primero es que nuestra realidad es una realidad histórica y recurrente. Yo recuerdo que acabas de comenzar tu disertación. Es histórica y recurrente. Yo te lo voy a decir para que tú y cualquier ciudadano de la Clavellina de Neiva, Villa Jaragua, Los Ríos, de Nagua, de la Barranquita de Santiago, me entienda. Yo procuro, Simón, de que mis opiniones tengan un alcance a todos los niveles. Por eso trato de aterrizar con ejemplos muy sencillos para que el pueblo entienda lo que yo le voy a explicar. Cuando los haitianos llegan aquí en el 1805, por ejemplo, que hacen el degüello de Moca, vuelven en el 1821-22, mandaban emisarios. Nos ocupa durante 22 años, nos prohíben la educación, la cultura. ¿Por qué tú crees que los haitianos en la ocupación del 22 al 44 atacaron la cultura y la educación? Porque los haitianos saben que lo único que puede mantener al pueblo dominicano en lucha es su cultura y la educación. Por eso Juan Pablo Duarte sale a estudiar. Gracias a Dios que salió. Y en el 1838 Duarte crea 3 sociedades. ¿Cuáles fueron? La Trinitaria, la Filantrópica y la Dramática. Pero las 3 sociedades eran sociedades educativas y culturales de organización. Pero lo mismo pasa en el 1924, 100 años después. Cuando la intervención norteamericana, que concluye con la Segunda República, la Primera República, 1844, hasta la anexión a España. La Segunda República, la restauración hasta la intervención norteamericana en 1816. La Tercera República la inicia Horacio Vázquez en el 1924 hasta la caída con la intervención de nuevo del 65. Pero Horacio Vázquez y el presidente haitiano Luis Bornó hacen un tratado, se llama el Tratado del 29, donde los dominicanos le dejamos a Haití 6.500 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Ahí le dejamos San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Juana Méndez, Las Caobas, Hincha. Todo ese territorio era dominicano. ¿Con qué jueguito? Con el mismo jueguito de hoy. Son pobres, déjalos. Son pobres, déjalos. Los haitianos tienen una fortaleza cultural. ¿Cuál? Los haitianos comprenden de que el territorio de la isla oriental les pertenece y que nosotros somos una parte rebelde. Ellos lo creen. O sea, por eso yo le digo a la gente, en cada haitiano que usted ve en la intersección de la 27, en cada haitiano que usted contrata en el edificio de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, vea a un haitiano que está despoblando la parte oriental. Y la mujer dominicana, con el afán de la preparación, la maestría y el PhD, cuando le va bien, cuando le va muy bien, tiene 1 y 2 hijos. Aquí hay un segmento importante de mujeres, pero muchas que yo conozco, que no tienen hijos, ni quieren tener hijos. Han adoptado perros y gatos. Pero a las haitianas, cuando le va mal, cuando le va muy mal, paren 8. Nosotros le hemos prestado nuestros hospitales para que nazcan, nuestras escuelas para que se eduquen y nuestro sentimiento laboral para que nos desplacen. ¿Por qué lo cedemos? ¿Por qué? Nosotros lo cedemos. Vámonos enfocando en el presente. Nosotros lo cedemos porque... ¿Por qué las autoridades ceden eso? No, porque hay 5 esferas que coinciden entre sí. La esfera empresarial está monolíticamente contraria a Juan Pablo Duarte. Bajo muy raras excepciones, el empresario reconoce a Duarte. El empresario solamente reconoce ingresos, costos y gastos. Entonces, sin Duarte no hay defensa. Por eso nosotros ahora tenemos moral y cívica de nuevo en las escuelas. Pero ¿qué pasa con la esfera empresarial? La esfera empresarial ha hecho una alianza estratégica con la esfera política. La política es el contrapeso entre la riqueza que tú produces
y las necesidades que aquel padece. Esa es la política per se. El verdadero político de vocación no persigue riquezas. No es que está abrazado al comunismo, pero un político verdadero en un Estado nacional dominicano debe ser un contrapeso para garantizarte a ti como empresario que produzca con un sistema de libertades económicas, de garantías monetarias, de seguridad vial, de seguridad territorial y de un marco jurídico. Pero los impuestos que tú pagas a través de impuestos internos y de aduanas y el comercio que tú generas con la empleomanía, tiene que garantizarme a mí de que esta población tenga empleo garantizado, seguro médico, yo tener los recursos para tener educación, porque tú puedes ir a la universidad más cara del país, pero yo tengo que garantizar que en la UAS tú me salgas licenciado con una economía prácticamente gratis. Yo tengo que entender de que tú vas a la Plaza de la Salud, ese Dimás, pero yo quiero que este hombre vaya al Darío Contreras y encuentre una cama. Yo voy a dejar que tú vayas a Walt Disney de vacaciones, pero también yo quiero que él vaya a la Cueva de las Maravillas en Santo Domingo o Arroyo de Pelempito y se sienta bien. O sea, es un contrapeso, porque eso no existe de que todos seremos ricos. Pero no todos tenemos que vivir como la colonia de Haití de San Domingo, esclavizados. Entonces, la esfera política ha encontrado una desgracia después de la muerte de Trujillo y sobre todo con la finalización de Joaquín Balaguer. Nosotros llegamos a un modelo político clientelista y ese modelo político está amparado en el decálogo popular del dame lo mío, cuánto hay para mí, conmigo nadie ha hablado, estamos reunidos. El día de las elecciones aquí hay grupos de dominicanos que todavía no han llegado al grado de tecatos, que se paran en los colmados a esperar que un político de una facción tal le haga una oferta a él y a su grupo. Pero no es que me lo han contado, es que yo lo he vivido, lo he visto. Mira, nosotros somos aquí 5, estamos reunidos, estamos bebiendo desde temprano, tenemos una cuenta en el colmado de 5,000 pesos y no hemos votado. Y el irresponsable que aspira a regidor o a diputado o a senador o alcalde, o simplemente un coordinador político de un proyecto presidencial, paga y lleva a esa gente a votar. Y ahí se arman las llamadas cadenas electorales. Yo te doy una boleta firmada y tú me entregas la vacía. Todo eso se da aquí. Pero ¿qué pasa? Para hacer esa dinámica electoral que se ha corrompido y que ha levantado el sentimiento verdadero del elegir y ser elegido. De hecho, yo tengo una conferencia que se llama Los 10 votos electorales que te la puedo facilitar porque también la tengo registrada. Por favor. Aquí hay un segmento poblacional que no le interesa votar porque ha creado una apatía total al sistema. Pero de los que sí van a votar, de cada 10 hay uno que vota por Duarte, por los sentimientos patrióticos, por la identidad nacional. Un 10%. Sí. Hay aproximadamente un 35 a un 40% que vota porque pertenece a una estructura política. Esos son los votos duros de los partidos. Pero ¿sabes que hay un 50 a un 60% que vota por el dame lo mío y cuánto hay para mí? Entonces, cuando se enfrenta ese 10% de ideales sólidos, de saber quién es Duarte, con ese sistema político corrompido, y van detrás del universo de los 6 que van a votar, ¿quién tú crees que ganas? Gana el que tiene el dinero. Y ahí empieza la desgracia. El dinero lo pone en 2 bloques. El dinero lo pone el empresario que produce riqueza, que ya dije en principio que no reconoce a Duarte, y otro dinero que a pesar de que no se contabiliza por la parte sana, lo pone el narcotráfico. Y por eso nosotros cada cierto tiempo tenemos narcotraficantes de temporada. Y yo te lo voy a enumerar. Arturo del Tiempo Marqués, Figueroa Agosto, Quirino, César el Abusador. Nosotros tenemos traficantes por temporadas que regularmente se hacen una mezcla con el poder político. Y nosotros vamos perdiendo la identidad. La tercera esfera que decide es la esfera militar y policial. Pero ¿qué pasa con esa esfera? Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y la Policía Nacional no son organismos deliberativos. Y a mí me dicen que soy pro guardia porque los defiendo, porque las Fuerzas Armadas no se gobiernan. Siempre entiendan que las Fuerzas Armadas de Trujillo del 37, que limpiaron la frontera, son las mismas Fuerzas Armadas que hoy
aparentemente no pueden con el control territorial fronterizo, lamentablemente. Y mientras el almirante Lee Ballester está haciendo un excelente trabajo atrapando a 10 haitianos, nosotros vemos a un grupo de traidores dominicanos que entran 100. Entonces, es como tú secar el mar con un jigüero de coco. El principal muro de defensa de la sociedad dominicana es el hilo cultural, que los dominicanos sepan quién es Duarte, porque hoy los dominicanos no saben ni quién es Duarte ni quién es Dessalines. Por eso hemos levantado la frontera y los haitianos poco a poco se han quedado con los sectores más importantes de la producción nacional. Por eso tú ves que el empresariado dice que no se puede construir sin haitianos. Eso es falso. En la época donde nosotros mayor construcciones tuvimos no había haitianos. La agricultura en manos de haitianos. El turismo en manos de haitianos. Entonces, cuando tú le entregas... Bueno, hay un lugar que, incluso hay un lugar que yo iba anteriormente en la península de Samaná, en la zona de Cozón, camino por la terrena. Yo iba a un hotelito hace mucho tiempo, dejé de ir porque cambió de dueño, qué sé yo cuánto, y yo recuerdo que yo iba ahí, en un hotel muy pequeñito, y yo iba tanto, viejo. La gente me llamaba, Juan Carlos, dime, la gente del restaurante me conocía, dime, fulano. No había como, y yo dejé de ir a ese lugar. Una pareja de amigos míos fueron ahora al mismo lugar y me dijeron, oye, de los empleados que eran 10, ahora 9 son haitianos. Sí, esa es la realidad. Mira, los haitianos se están quedando con la República Dominicana. Aquí hay un plan que está prácticamente consolidado. Nosotros lo hemos entregado. Lo único es, y yo propongo la creación de la segunda trinitaria para poder liberarnos de Haití. Lo único que puede liberar al pueblo haitiano y la República Dominicana de una separación definitiva es el levantamiento de la segunda trinitaria para que los haitianos vuelvan allá. Porque si no, nosotros tendremos una dominación de más de 22 años. En la actualidad, ¿quiénes son los responsables de permitir lo que está aconteciendo en República Dominicana? Los que producen las riquezas. Definitivamente. El capital que manda es el capitán que tiene a los haitianos aquí. Y nosotros cometimos un error grave de entregarle a los haitianos controles estratégicos de la sociedad dominicana. Por ejemplo. El turismo, parte de la construcción. Aquí hay un haitiano en la ciudad, en Santo Domingo Este, que compró él solo. Me lo contó una amiga mía que trabaja eso de bienes raíces. Que le compró 206 apartamentos. Un solo haitiano. Si yo fuera el responsable de dirigir la sociedad dominicana en términos reales, yo no permito una sola inversión haitiana aquí. Pero no es porque yo sea anti-haitiano, no es por eso. Es que la única forma que Haití progresa y República Dominicana progresa es si nos respetamos como frontera terrestre, cultural y étnica. Es que cada vez que logran o pretenden unificar dos poblaciones como la haitiana y la dominicana, eso genera violencia. Todavía la población dominicana no ha sentido en un momento pragmático lo que los haitianos hacen por naturaleza. Los haitianos van a hacer una haitianada aquí en cualquier momento. Los haitianos están aquí ocupando un segmento importante que es prohibido con las escopetas del sector privado y los watchmen. Tú vas a un cine y encuentras, o una plaza pública, y un supermercado, que la mayoría de los que están afuera cuidándola con una escopeta son haitianos. Y aquí no saben que los haitianos tomaron el machete en la colonia de Saint-Domingue como su herramienta de trabajo y la convirtieron en su herramienta de liberación. Y todo aquí es un plan, el levantamiento del acta de nacimiento para inscribir en las escuelas. La destrucción de los murales patrióticos. La falta de control en los hospitales con el nacimiento. La violación del registro civil. Las posiciones de los comunicadores traidores. Esos son los peores, Bob. Pero eso todo está coordinado, hermano. Yo quiero que tú sepas que Jimmy Cherizer, que es un actor, no es un criminal, es un actor, parte de esta reingeniería, trabaja para el mismo amo que trabajan los comunicadores dominicanos que están levantando la frontera. Yo escuché a una persona que tiene cierta ascendencia social, que de hecho en el fondo yo le tengo estima, decir un día que nuestros problemas con las haitianas es porque no son tan bellas como las dominicanas. Coño, pero qué abuso tan grande es ese,
como si el problema de nosotros es un tema de color, como si los venezolanos cometieron el degüello, como si los venezolanos nos invadieron en el 22, en el 805, como si las batallas dominico-haitianas fueran las dominico-venezolanas. Cuando tú haces una auditoría de las batallas dominicanas haitianas, hay un común denominador que aquí nadie ha dicho. ¿Tú sabes qué? Todas las batallas son en el territorio dominicano. ¿Qué significa eso? Tú tienes que ser un maldito traidor para tú no reconocer que son ellos que vienen hacia este lado. La primera batalla, Fuente del Rodeo. La segunda, Cabeza de las Marías. La tercera, 19 de marzo, 30 de marzo, Los Memisos. La batalla naval de donde Cambiaso hace la batalla de Tortuguero, la primera batalla naval donde nace la Armada de República Dominicana. ¿Y cómo tú vas a desconocer todo eso? Pero nosotros tenemos una solución. El pueblo dominicano nunca ha perdido su identidad, a pesar de que cada 100 años nosotros entregamos la República como la hemos entregado ahora. Hoy, nosotros estamos en desventaja con Haití. Haití, en la 27 de febrero, los haitianos están vendiendo desde Pero Chihuahua hasta Limoncillo adulterado. Y los dominicanos le compran, porque cada dominicano que le compra a un haitiano en la calle es un traidor también. Cada dominicano que tiene a un haitiano cuidándole un edificio en la circunscripción 1 es un traidor. Cada dominicano que tiene en su finca solamente empleados haitianos es un traidor. Pero ¿cómo se logró eso? Bueno, la fuerza productiva de una nación siempre es la fuerza creciente de la juventud. ¿Tú sabes en qué está la juventud dominicana? Bajo muy raras excepciones. Está perdida en vicios. Viejo, pero yo sé, por favor. Pero ven acá. Está perdida en vicios. Ven acá, pero si yo tengo una finquita en San Cristóbal ahí, viejo. Y lo estoy pensando vender a mi hermano porque es que no consigo gente que quiera trabajar. No. Y cuando tú vas haciendo el camino, que lo he conversado con mi cuñado, con Elvin, que me acompaña y me está apoyando en el proyecto. Un proyecto sencillo para meter a la familia ahí, mi hermana. Una tierrita que heredamos de mi viejo. Viejo, en un kilómetro del camino a la finquita, que es un camino de eso vecinal muy maltrecho, hay muchas casitas laterales. Todos los jóvenes en banca de apuestas o vaina de cuero, mi hermano, con los ojos rojos, fumar hierba el día entero, mi hermano. ¿Y tú sabes qué? ¿Tú sabes que están los dominicanos que tienen que estar conchando en la parada donde los haitianos conchan, haciendo Uber? Están echando carrera en la 6 de noviembre. Pero ¿qué pasa? Este plan es tan perfecto, y por eso yo reitero, mi posición, la menos violenta, es hacer la revolución cultural y hacer la segunda trinitaria. Esa es la más saludable, la más rápida y la que nosotros podemos establecer con Haití. Porque Haití también hay que crearle un modelo de conversación. ¿Se puede conseguir sin el apoyo gubernamental? Es que no hace falta el apoyo de nadie. Te pregunto. No, es del pueblo llano esta revolución. Tú no le puedes pedir al sistema político dominicano que resuelva un problema que ellos mismos han creado. Y que no lo han creado porque han querido. En el fondo, el capital económico también ha secuestrado las dependencias políticas. Porque todo comienza el día de las elecciones. ¿Quién pone el dinero? Es la pregunta, ¿quién pone el dinero? Y el pueblo cobra por votar. Estamos atrapados en una nebulosa, en un círculo vicioso que solamente se resuelve con el empoderamiento colectivo de las partes pensantes. Pero hay un tema, todos los días somos menos y estamos menos sincronizados. Estamos tan dispersos, tío. De hecho, yo felicito, o te felicito o no, te agradezco el que tú me contactaras y me invitaras a tu espacio. Viejo, aquí lo que hacemos es esto. O sea, aquí no venimos ni con un libreto ni a vender nada. Prácticamente yo me abandero en busca de la verdad, en la dimensión que yo manejo en mi profesión, que prácticamente soy un disidente en lo que hago, para lo que está establecido, con intereses supranacionales solamente para ganar dinero, sino abanderarme de la verdad y mostrarle a las personas en esta cruzada otra cara de la moneda. Pero muchos dominicanos, como yo, como tú, no tienen esta información o están tan distraídos que han perdido el norte, como tú dices. No, y están enfocados en algo importante, que es la consecución del bien material, del dinero.
y no se están dando cuenta de algo. Y yo le voy a hacer un llamado aquí a los que tienen dinero y a los que están apostando al levantamiento de la frontera. Cuando los africanos haitianos fueron mayoría, decapitaron a los franceses. Lo decapitaron. Cuando los haitianos aquí sean mayoría, van a destronar la sociedad dominicana. No será igual jamás. Porque los haitianos hacen eso donde quiera que van. Por eso no lo quieren en Argentina, ni en Chile, ni en Cuba, ni en Jamaica. No lo quieren en ninguna parte. Porque los haitianos no se adaptan. Mira la forma violenta donde un seguridad haitiano le rastruye una escopeta a un dominicano por un parqueo. Y le dice, ¿tú sabes quién yo soy? Esa es su naturaleza. Si fuera por mí, aquí no hubiera medio haitiano. Medio haitiano no estuviera aquí. Aquí estuvieran los haitianos necesarios para ciertas áreas de trabajo. Pero yo dominicanizara. Tú no me puedes presentar a mí un crecimiento económico en base a la destrucción de la soberanía. Yo no lo acepto. Yo no lo consumo, no lo apruebo, no lo endoso. No me hables a mí de crecimiento económico cuando todos los días tú matas a Juan Pablo Duarte. Hoy, el que vive en la 27 de febrero no es Duarte, es de Salines. Es de Salines. Hoy, el que vive en las torres de la circunscripción más fuerte de la República Dominicana, que es la circunscripción 1 del Distrito Nacional, es Alexander Petión y Henry Cristó. No es Sánchez ni Mella. Hoy, el que vive en el campo dominicano no es Luperón, es Jean-Pierre Boyer. Entonces, lentamente nos quedamos sin los coqueros, nos quedamos sin los venduteros, nos quedamos sin los constructores, nos quedamos sin los agricultores y próximamente nos queremos sin la patria. Será así. Te quiero dar las gracias, viejo, por la oportunidad. Y sí, usualmente siempre dicen lo mismo, pero aquí cumplimos la palabra. Sé que salen en estos días a un compromiso, por eso pusimos este podcast en el día de hoy. En realidad estamos pautados para un par de semanas adelantado. Quiero que vengamos con temas mucho más puntuales, donde tú vas a ser prácticamente quien vas a ilustrar en temas muy importantes para quizás comenzar con este pequeño granito de arena el resurgimiento de la dominicanidad y quizás la instauración de la trinitaria. Daniel, muchísimas gracias, viejo. Gracias a ti por la invitación. Señores, hasta la próxima. Nos vemos pronto de nuevo en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Hasta la próxima.